Radar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Al Pan Pan, Vino Vino. Conduce la trabajadora social y psicóloga Silvana Gómez Oyarzo. Hola, buenas noches y bienvenidos al nuevo programa del Al Pan Pan, Vino Vino. Hoy día tenemos dos invitados que, bueno, vinieron. Hay uno que no es de acá, es de Santiago y que vino a la región a contar su experiencia, pero como siempre vamos a empezar presentando a las mujeres. Bueno, la invitada que tenemos es María Angélica Lobos Rodríguez. Ella es educadora diferencial, especialista en trastornos específicos del aprendizaje y trastornos específicos de la audición y el lenguaje. Tiene un diplomado en intervención terapéutica en la infancia y actualmente se encuentra cursando un magíster en neuropsicología e inteligencias múltiples. Y aparte ella es directora del Centro Inclusivamente. Sí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y bueno, el segundo invitado que tenemos, que yo algo les había adelantado, que no es de acá, que es de Santiago, pero ha venido en el fondo a hacer distintas charlas, especialmente acá en Punta Arenas. Él es Diego Infante. Es un joven diagnosticado Asperger, tiene 27 años, ya estudió en el Colegio Madrigal. Después de terminar el colegio, estuvo algunos años trabajando en la Fundación Sendero de Chile. El año pasado estudió masoterapia en la Escuela de Ginebra y se tituló este año. Y actualmente se dedica a hacer masajes terapéuticos y a ser activista del espectro autista. En el fondo, contar él todo lo que ha vivido al tener esta condición. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, yo estoy súper bien. Aquí llegué a Punta Arenas el día lunes de la semana pasada, o sea, el lunes 12. Y ha sido una experiencia maravillosa. He conocido unos lugares increíbles. Conocí el Andino, conocí la ciudad de Punta Arenas, que es preciosa, que yo desde niño siempre he deseado venir. Después, me fui a Puerto Natales, después me fui a Torres del Paine, sector Pudeto, precioso. Siempre conociendo gente nueva de distintos lados, todo súper. Me han tratado demasiado bien, no puedo estar más agradecido con todos y sin excepción. Conocí un lugar que se llama el Mirador Cuernos o Colmillos, no me acuerdo. Mirador Cuernos. Sí. Mirador Cuernos. ¿Fuiste a la Torre del Paine? Sí, de Torres del Paine. Ya. Y después, el día siguiente, hice un pequeño tour en lancha en el lago Pohué, que es precioso. Hay un lago pero bellísimo, así todo verde. Sí. Te veo un poco quemado. Acá puede ser, pero no por esa vez. Y después ese mismo día jueves 15 de agosto nos regresamos a Puerto Natales, pero pasamos por un lugar impresionante que se llama la Cueva del Milodón. Era una cueva increíble. Así. Bueno, yo soy natalina, yo soy de Natales. ¿Ah, en serio? Sí, a los natalinos nos dicen los tirapiedras. Los tirapiedras. Tirapiedras. Sí. No me digas por qué, porque hay distintas hipótesis, pero eso nos dicen. Pero qué bueno, Diego, que estés contento. ¿No habías venido antes acá a Magallanes? No, nunca. La verdad que desde niño siempre he querido venir para acá. Porque recuerdo que mi papá, una época que en su ex trabajo, que venía mucho a Punta Arenas, y siempre me da la curiosidad cómo será Punta Arenas, así desde niño. O sea, estoy hablando de hace más de 20 años atrás. ¿Y cómo fue que llegaste acá? Porque se supone que tú ahora estás dedicado, ¿no es cierto?, a ser un activista y relatar tu historia. Porque de hecho, yo no había comentado el tema que los presenté y mira, y de la emoción había contado el tema de hoy día, porque el tema de hoy día es historia de Diego, un
joven Asperger que ha logrado superar las barreras que la vida le ha impuesto, ¿ya? Sí. Cuéntanos un poco de esas barreras y de lo que en el fondo tú estás contando igual, ¿no es cierto? Porque tienes esa bandera de lucha, de hablar de la condición del espectro autista desde tu misma experiencia. Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad que las barreras que hablo se me empezaron a poner más o menos cuando me empecé a dar cuenta que yo era distinto. Cuando me empecé a dar cuenta que yo soy distinto, como que me empecé como a poner barreras, que fue como a los 11 años. Porque, bueno, se podría decir que yo tuve una infancia como súper feliz, tenía harto conexión con, no sé, pues con los niños, no sé, pues con primos, hijos de, no sé, pues hijos de los amigos de nuestros padres, como que había hacíamos hartos grupos de amistad, lo pasábamos súper bien, jugábamos esos típicos juegos como la escondida, la pinta, íbamos harto a Caburga, íbamos a unos bosques maravillosos y ahí como que teníamos demasiado contacto con la naturaleza y nos hacía súper bien. Pero a medida que, bueno, fui creciendo, empecé a tener estos intereses profundos como, no sé, pues como el tema de los números, los tamaños. Entonces como que me empecé como a obsesionar en esos temas y como que iba cambiando. Un año me encantaba un interés. Ah, por cierto, mucha gente le llama intereses restringidos, pero debería ser intereses profundos, porque en verdad intereses restringidos igual suena feo, en cambio intereses profundos como que un tema te interesa profundamente. Sí. Y el lenguaje crea realidades. claro, Importante el lenguaje crea realidades. Exacto. Y entonces, entonces ahí como que empecé a tener como intereses y de repente me empezó a pasar que tuve intereses tan profundos que el resto como que me empezó a dejar de importar y ahí como que me empecé a quedar como medio fuera. No sé, pues por ejemplo, yo no tenía como... Empecé a quedar como sin amigos o de repente un amigo. ¿Y eso a qué edad fue? Como a los 11 años. Ah, ya. O sea, pero no es que me llevara mal con el resto, pero sí como que yo andaba como en la luna todo el rato, no sé, pues entonces como que... ¿Te interesaban tus números, lo que querías aprender, sí, no es cierto? O cualquier tema que me interesaba y el resto como que me daba lo mismo, entonces empecé como a dejar de entender a los demás, no entendía como la metáfora, entonces yo como que me empecé como a quedar como en una burbuja, así pegado en lo que me encantaba, y entonces ya como que cada vez era más extraño para los demás, porque, no sé, pues los demás me invitaban a hacer algo, bueno, en un momento ya me dejaron de invitar, porque cachaban que siempre estaba en la luna, entonces, y tampoco entendía, entonces como que... ¿Y tus papás qué decían al respecto, o tú todavía no lo conversabas con ellos? No, o sea, igual me llevan a terapias, yo no tenía diagnóstico, pero igual me llevan a terapias como... De repente el colegio decía, uy, sabe que tiene, no sé, problemas de lenguaje, entonces sería bueno que fueran no sé, una fonoaudióloga o psicopedagoga, entonces ahí iba a terapias y fue como hasta los 14 años y ahí por temas de recursos ahí que salía carísimo. Es que el tema terapia es carísimo, sí. Ir al psicólogo, fonoaudiólogo, todo lo que sea es carísimo. Sí, no, y aparte igual mi papá como que igual cachó unas fórmulas que me podría servir bien. Estoy hablando de esa época, estoy hablando 14 años atrás, o sea, 13 años atrás tenía 14. Pero ¿y cuándo en el fondo se te logra diagnosticar la condición del espectro autista? Bueno, así un breve resumen, así como para no saltarme etapas. Bueno, entonces yo como entre los 11 y los 14 ya como que era distinto, pero como que no importaba tanto porque tenía o a veces sí, a veces no, igual hay veces que sociabilizaba con algunos, a veces con nadie. Pero estaba tan metido en mis intereses profundos que como que me daba lo mismo. Pero fue a los 14 años que ahí como que me empecé como a sentir solo y ahí como que lo empecé como a pasar como más mal, como que me empecé a insegurizar mucho, como que le empecé a poner demasiadas barreras a mi vida y me sentía como inútil, no sé, como ese tipo de cosas. Pasé años así como, no sé... No tenía temas de conversación, hablaba con muy poca gente, con gente que tampoco tenía nada de temas de conversación, entonces como que me empecé como a quedar en una burbuja, como que me daba como cero curiosidad al resto, me daba como miedo, no sé.
me daba mucha inseguridad. Entonces pasé años así. También no tenía idea qué hacer después de terminar el colegio, no tenía idea. Pero bueno, ahí apareció un día mi papá, cachó que estaba súper estresado y me dijo, oye, sabes que igual si quieres puedes trabajar conmigo en fundación unos años hasta que tengas claro qué hacer. Y en vez de presionarme a estudiar cualquier cosa porque andaba súper poco preparado, igual era como medio niño, no cachaba nada, no entendía las metáforas, no salía nada. Entonces, bueno, salí del colegio y después como que estuve unos años trabajando con mi papá, bueno, y con gente dentro de ¿Y tu papá tiene una fundación allá en Santiago? Sí, ya. que bueno, que de hecho la idea era como que fuera para todo Chile, que hace como actividades dentro del país. En algunas regiones funciona. Creo que en la región de Magallanes creo que sí han habido salidas. ¿Y esa es la fundación Sendero de Chile? Ya. Sí, que hacían salidas como de público general, siempre con crear conciencia ambiental. Entonces súper bonito, en verdad. Y entonces como que ahí estuve unos años y yo igual al principio era como súper tímido, no sé, pues no entendía la talla de los demás y aparte eran como todos mucho más grandes que yo, entonces igual como que pasaba como súper piolita, tampoco me gustaba como pasar por desapercibido porque no entendía nada las tallas de los demás y yo quedaba como, está diciendo cosas que no entiendo, mejor me encierro en mi burbuja, era así. Pero pasaron los años y me pasó que empecé a conocer gente súper interesante, gente como, pues bien conectada con la naturaleza, gente de distintos lados, como que empecé a dar cuenta que había gente bien interesante y ahí como que me empecé como a aburrir un poco de estar dentro de la burbuja. Y se podría decir que hace unos 6 años atrás, sí, un poco más de 6 años atrás, conocí unas personas bien especiales que me hicieron darme cuenta que el mundo es gigante, realmente gigante, que hay gente... Que tenías que salir de tu burbuja. Sí, y que había gente impresionante, lugares impresionantes, y ahí me di cuenta que tenía que salir de la burbuja de todos modos, que me estaba desperdiciando una tremenda oportunidad de vida. Y ahí fue cuando empecé como a salir de la burbuja lentamente porque cambió como un chip mío que estaba como programado a vivir con limitaciones y todo y de repente como que algo se me enciende y ahí fue como el mundo es mucho más amplio, hay gente increíble, yo aquí tonteando y fue como ya. Ahí como que empecé como a salir lentamente, ahí como que salimos, bueno, con mi polola ahí como que salimos como de hartos grupos que ya nada que ver, conocíamos gente infinitas veces más interesante, entonces como que ahí nos empezamos a salir lentamente y pasó un tiempo en que me puse a pensar como pucha, tantas oportunidades que he desperdiciado en mi vida por ser distinto, entonces como que ahí estuve como harto tiempo como que ganas de haber sido normal porque... ¿Te cuestionaste? ¿Tuviste como cuestionamiento? Sí, pero en ese tiempo tú todavía no tenías el diagnóstico. Claro, no tenía el diagnóstico. Porque por lo que yo sé y por lo que tú nos comentaste... Un poquito después. Fue bastante después, porque fue a los 25 años. Claro, que yo estoy hablando como en la etapa como de 22, 23 años. Pero todavía tú no sabías en el fondo qué era lo que pasaba contigo, porque no había una realidad en el fondo, ¿no es cierto? Claro. No sabías que tenías la condición... Sabía que era distinto, pero no sabía por qué. No, sabías que te gustaba, de repente te obsesionabas por las matemáticas, por los números, ¿no es cierto? Claro, exacto. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Claro, o sea, yo igual desde hace mucho antes que pensaba como, pucha, no hubiese salido normal, claro. Pero ahí como que me puse a pensar entre los 22 y 23 como, pucha, en serio, pucha, la cantidad de cosas que desperdició. De hecho, pensaba muchas personas que antes como que tenía contacto, que eran como pucha bastante interesantes, pero como yo no estaba ni ahí, desperdiciaba. Entonces pensaba como pucha, en verdad, siempre pensaba pucha, qué ganas de retroceder en esa época. Pero lo importante, pero estaba en esa, y eso créeme que a cualquier joven le pasa. De verdad, a mí también me pasó cuando joven y yo no sabía qué estudiar. Sí, créeme que eso no diferencia a nadie. La juventud es súper compleja. La adolescencia es súper compleja. Porque la adolescencia viene ¿no es cierto? De adolecer. Claro. Y el tema de la inseguridad siempre está. Pero yo quiero que me cuentes, ¿por qué se tardó tanto el diagnóstico en tu caso? Sí, es que estoy a punto de llegar a esa parte como para que entiendan. Es como para que entiendan un poco. Entonces como que ahí
claro, como que estuve como, bueno, aparte llevaba años que de repente veía, no sé, pues a muchas personas cercanas que no sé, que les iba súper bien y yo como todavía como no teniendo idea qué hacer, pero igual como con motivación, pero igual como que no teniendo idea qué hacer. Y de repente un día pasó que cuando tenía 23 años, con un par de meses, un día fuimos a Pucón y recuerdo que yo había conocido a alguien tiempo antes que lo encontré súper asertivo así en todo. Entonces como que cada vez que le preguntaba algo me daba siempre una respuesta buenísima. Entonces ahí me puse a pensar, uy, y si le pregunto a él, bueno, cuando regresa a Santiago, estoy hablando de febrero del 2015, pensé, uy, si le pregunto a él como el por qué seré distinto, no sé si me puede dar alguna respuesta y si hay alguna solución, porque pensaba así, me puse a pensar, como tengo mucha memoria, pensar como, pucha, yo pude haber hecho esto, entonces digo, ya, pero si me logro ser normal, voy a poder tener una vida como el de ellos. Entonces, pasó, me puse a pensar allá en Pucón, harto, y cuando regresé a Santiago, lo vi a él, el lunes 16 de febrero de 2015, le pregunté, oye, así como que bueno, que no soy normal, entonces me gustaría como serlo, ¿hay alguna solución? Y él me dijo, es que lo que pasa es que tú eres Asperger. Yo pensaba que el Asperger era como el de las películas, como yo me imaginaba a alguien como en silla de ruedas, así que no sé, no podía caminar, pero que se sabía todos los números de todo, así que pero ¿y por qué te lo imaginabas en silla de ruedas? Es que no sé, como que siempre escuchaba como que los Asperger eran como que podían tener muchas dificultades en muchas cosas, pero que eran unos completos genios, así nivel que se podían aprender todas las calles de una ciudad. Dicen que la serie, no sé si tú ubicas la serie El Doctor House. Sí, o sea, sí, no lo he visto, pero sí lo Bueno, dicen que el Doctor House en la serie, ¿no es cierto? Es un doctor con Asperger. Yo no ubico la serie. Pues, y entonces, ¿qué pasó? Que yo le dije como, no, pero en serio, pero si yo tampoco tengo pues, como problemas para caminar y tampoco soy genio, y ahí me explicó que en verdad es mucho más amplio el Asperger, y ahí como que me explicó un poco y me dijo que el Asperger no era una enfermedad para nada, sino que era una condición que procesamos la información de otra forma, somos más estructurados, y me dijo que en verdad yo podía hacer una vida completamente normal, solo que tenía que como que tener conciencia por hartas cosas, y que la idea era que yo me adaptara. Y entonces fue como, como que me quedé pensando como, ¿serás verdad? Igual me lo cuestioné, pero igual después, un tiempo después, le volví a preguntar y me dijo, sí, tú eres Asperger. ¿Y quién era esta persona que sabía de tu diagnóstico? Un acupunturista. Era un acupunturista, sí, ya. Y bueno, pasó que después como a los 24, bueno, conocí a harta gente, me hice hartas amistades que como que me ayudaron a darme cuenta de muchas cosas, porque muchas veces como que solía cometer muchas veces errores parecidos y como que no sé, de repente sentía que tenía demasiada mala suerte en tantas cosas, y ahí como que mucha gente como que me decía, me explicaban que no, que la mala suerte no es que esté como encima tuyo. ¿Y tú lo asimilabas a que podía ser por tu condición? ¿Eso? Claro, de repente la condición o no sé, de repente sentía que como que, claro, no sabía, pero como que sentía que había una mala suerte encima mío, entonces ahí me empecé a dar vueltas, y ahí me explicaron que la mala suerte no es que exista, sino que hay algo que estoy haciendo mal. Entonces ahí hay que cambiar el rumbo. Claro, ahí hay que cambiar el rumbo, y ahí como que me enseñaron a tomar conciencia, y ahí como que empecé a tomar conciencia del mundo, de mí mismo, y eso me hizo súper bien. Y a los 25 años decidí hacerme el diagnóstico, ahí me lo recomendaron, así como hacérmelo para igual asegurarme, y ahí me hice el diagnóstico con una neuróloga, y me mandó una neuropsiquiatra y todo, y ahí después después de los muchos test que respondí, la neuróloga me dijo, sí, eres Asperger. Me dijo que el Asperger no es una enfermedad, sino que es una condición, procesan
las cosas de otra forma y me dijo así como, y lo bueno que estuve cachando por tus tests, que tú no necesitas terapia, porque igual la mayoría de los Asperger sí, porque sufren de bullying o pasan por otras situaciones incómodas, y me dijo que no, tú no necesitas ninguna terapia, en verdad está súper bien. Igual mira que hay unos temas que podrías mejorar, pero es como si tú quieres, y de hecho si lo puedes trabajar tú solo, entonces como que ahí quedó como ya, y puedes tener una vida completamente normal. Entonces ahí me puse a pensar, uy, chuta, yo tantos años poniéndome barreras, y en verdad estaban como en mi mente, y ahora como ya tenía ya conciencia de mí mismo y de todo, bueno, no sé si de todo, pero de demasiadas cosas, ahí como que dije, ya, entonces voy a tener una vida completamente normal. Y ahí, bueno, ya tenía muchos más temas de conversación, ya no era un solo tema, igual ya me desarrollaba bien con mucha gente, empecé a tener más intereses y ahí decidí estudiar masoterapia porque me empezó a interesar todo el tema como el de las terapias. Para poder ayudar. Sí, de poder ayudar. También me interesó como el tema de sanar lesiones porque son fomes, de verdad son muy, muy fomes, entonces como que quería como aprender a descontracturar y aprender un poco sobre el cuerpo, porque me empezó a interesar. Y entonces, esto del 2017, que yo tuve el diagnóstico el día miércoles 2 de agosto del año 2017, cuando tenía 25 años con 7 meses con 29 días. Y claro, entonces me inscribí en una escuela para el año siguiente, que es 16 de abril del año 2018, que es el año pasado. Pero estoy hablando como desde el año 2017. Entonces me inscribí en una escuela llamada Kineva, que me lo recomendó un tío que es reflexiólogo, masoterapeuta, digitopunturista. Las tiene todas. Y que conoce la escuela, de hecho hace algunas clases ahí, me lo recomendó, me inscribí. Pero yo también tenía otra cosa que quería hacer, otro sueño. Era que yo desde hace años, así cuando dije que había conocido gente súper increíble, que fue hace unos 6 años atrás, yo como que desde ahí me empezó a dar como motivación como por mochilear, pero como que siempre como que no podía porque pasaba algo, no me atrevía. Pero esta vez dije como, ya, pero ahora sí lo voy a hacer. Bueno, cumplí 26 años a fines del 2017 y pensé, oye, sí, ahora debería mochilear, que es algo que no he hecho nunca en mi vida. Y dije, ya, entonces lo voy a hacer, y dije, como ya no hay excusa, o sea, que ya siempre me ponía barreras, y de repente digo, pero ¿qué excusa hay? O sea, y ya tengo 26 años, ya no hay ninguna razón para no serlo, ¿sí? Claro, es que todos, en el fondo, y no es solamente tú, todos nos colocamos barreras. Exacto. Claro. Y señora María, usted es directora del centro inclusivamente, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se conocieron con Diego? ¿Cuál fue la conexión? A través de las redes sociales. ¿En serio? Sí. Ya, Sí. cuéntenos Bueno, un poco. Diego la verdad tiene hartos seguidores, po. Sí. Entonces Diego constantemente está subiendo videos contando su experiencia y va contando, ¿cierto?, lo que él va haciendo, porque no solamente aquí en Punta Arenas ha tenido este acercamiento con las personas y con las familias dando charlas, sino en otras partes también, ¿cierto?, en La Serena, Sí. ahora te he invitado a Antofagasta, no sé, ha ido Sí, para recorriendo octubre. Chile dando su testimonio. Entonces yo siempre he estado muy ligada al trabajo con personas, sobre todo niños, en condición dentro del espectro autista. Y bueno, y la verdad yo tengo una visión bien sistémica de todo. Entonces yo digo, trabajo con las familias en realidad, ¿ya? Porque cuando hay un niño con esta condición, también hay una familia que está justamente adaptándose al diagnóstico y queriendo aprender, ¿cierto? Lo que dice Diego, o sea, es importante saber qué hacer, cómo respetar la condición de los chicos, porque yo no estoy muy de acuerdo a eso cuando dicen que se tienen que adaptar. Yo creo que claro. no es así, o sea, todos deberíamos tener una sociedad que sea para todos, ¿cierto? Y para todas. Y para Y que eso, aprenda se a supone que convivir. para eso vamos. Exacto, Cuesta educar. Y por eso es importante el testimonio de Diego y el Sí. testimonio de todos, quienes podamos informar a los demás.
Sí, bueno, tenemos que ir a la tanda del programa, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con la señora María y con Diego, ¿no es cierto?, sobre esta historia de superación y sobre la condición del espectro autista. Vamos a tanda.